a través de la mancora. Hoy Moisés avisa al pueblo, no tiene miedo para firme quieto y mira la salvación del Señor, que Él lo cumple o logra paboso awe. Pasombra Egyptianan kendi, boso amira awe, lo boso no volve, mira nan atrove pa semper, Señor lo bringa paboso, y boso lo contiene boso paz. Elohim despierta for di principio, fue exudo for di Egipto, lo envolve e morto, of alo menos amenaza de morto, di Farao, so primogenito. Pa evita e morto di primogenito, ipata kapas di giyanan for di Egipto. Elohim apidinan paon akto di fe, rito di Pasko di Hudyo, awor sigon ko tabata kiyamanan, naon kaya sin salida. Tabata, tempo pa tumaede, dos paso, di fe pabay, padilante. Después de cruza el Mancora, finalmente libra por di esclavitud na Egipto, Israel alimenta den un cantica de alabanza panan librador. El éxodo por di Egipto, por favor salibay, e consagración de primogenito, e cruzamiento de el Mancora, coge atrapa den el desierto, un caminda den el celebración y cantica de Moisés. Éxodo for de Egipto. Por favor, sali bay. El egipcianan a urgi el pueblo ba hasi elihi ibay por di e país. Otra manera, ang tabata bisa, nos turtaba y mori. Enter Egipto tabata de sola. Pasombrano tabatin ni on kas kamindano, tabatin on hindi morto. Para so permiso pa Israel bay abini mucho alat. Ko farase bendición a mi tambe. Para expresa sentimiento de todo su pueblo. Por favor, no la haga nada más sucede con nos. Esa aquí no tabata una expresión de remordimiento sincero para su maldad, pero más bien un deseo para ruina stop. Ora ko Israel aquí exige pagupanan anyanan de servicio a Egyptianan, adunanan lokinan pidi. De manera aquí, Elohim asegura que su primogenito lo bay for de Egipto, se samanan yan. Consagración de primogenito, consagra nami tor primogenito masculino, e promedio de tor matres entre Israelanan ta pertenece. Nami, siya humano o animal. Con primogenito tabata wordo consagra. Nan tabata wordo consagra pa medio de morto. Turio homber primogenito mester amori. Pero provisión a wordo hasi pa reemplaza promedio. Sinaku otro ser lo morina so lugar. Nota a relación Israel at adisyo. Elohim so promedio primogenito, iglesia awe de Israel espiritual, PCI, nostur mester mori, pawordo consagra na Elohim, pero ten un serkendi amorinanos luga. Yeshua elam chidi Elohim, amori asina ko ken siya aplika so sanger, na eporta dinan corazon, lono mori pero hanya vida eterno. Elohim yakaba hasi so party, tanos responsabilidad, pa permito nos mes pawordo cobrir cuso sangre redimido. Al cruzamiento de el Mancora, atrapa den desierto, para col lo pensa israelitanan, takana dual ron etera den confusion, encerrador de desierto. Ko Pharaoh so permiso, Israel asali bay, klapa batalla, pero Elohim no tabata kier panan, enfrenta guerra PSI el agianan ron. Entre tanto, pero alamenta de arrepenti y abay tras de Israel. Israel award tabata atrapa den mundi con ningún vida posible. Como un acto de fe na ahiba tuma Jose so kelder arriba terra kunan. Además, Elohim tabata gianan milagrosamente. Sin embargo, una vista de Farao so ejército nan fe collapse completamente con lihi nan alubida milagrenan kunan experiencia isa kilo por sosode kunos tambe. Remember the wonders he has done. On caminda den elaman Moises contesta el pueblo
no tiene miedo, para firme el oboso, mira, el liberación ko, Señor, lo 13 paboso awe, Egipsunan ko boso tamira awe, jamás y nunca boso lo volve miranan, Señor, lo bringa paboso, solamente boso master queda que tú. En frente del pueblo so falta de fe, Moisés encoraja nan pa confiande en Elohim, no tiene miedo, promete una logra victoria, tapa confiada en Elohim, para firme. Nos mister queda ko pasensya na tananos posisyon sin murmura. Miras salvación. Sinus laga Elohim hiya nos victoria ta sigura. Yod hey wow hey lo bringa paboso. Elohim ta bringa panos contra di Satanas y pica. Calvario ta prueba di mas grande di Isaki. On caminda den elaman. Elohim aduna a pueblo un mandato. Sigue delante. Por di momento aquí padilante en espera a comienza. Ángel de Elohim pilar de novia para entre al campamento de Israel y el campamento de Egipcionan. Durante de anoche pilar tabata oscuridad pa Egipcionan y luz pa Israelitanan. Moses ahisa sobara ilaman divide asina ko Israel por para dor DJ de riba teras seco. Israel adrenta elaman teniendo awanan manera murayanan nanan mande drechi erobis. Egipsunan tambi adrenta alaman. Mainta tempran Elohim a 13 confusion den Egipsunan. Según kunan purba para retira laman volve na socorso, destruyendo ejército completo. Por di canto de laman Israel mira victoria inan akere den Elohim den Moises. El celebración cantica de Moises, way acanta cantica de Elohim so servido Moises di elamchi, grande y maravilloso ta bo branan, Señor Elohim todopoderoso, justo y verdadero tabo camindanan rey de nacional. Mirando lo que asesode Moises tagia Israel den un cantica de alabanza, mientras que Miriam responde con un coro, banda de enmujenan. Den cantica aquí ningún mención tawardo así de lo que Israel ahasi. No solamente es aquí que alaba Elohim pa destruyendo el enemigo, pero también es aquí tawardo admira paso branan. Era acción de esnan kende tatende, luego esto so de tawardo anuncia. Además lo que Elohim ainda master hasi tawardo anuncia. Abolo hiba nani plantadan den esoro zero dibo herencia. Ora ko Elohim so visionan, awardo manifesta, imandat y operación, awardo kita, rediminan di nacionan, lo alab pa visionan justo, cantando cantica de Moises ilamche. Den libramiento de nos alma por di esclavitud de pica, Elohim crea pa nos on liberación más grande ko son de hebreo na elaman kora, manera ejército hebreo. Nos mister alaba Señor ko corazón y alma ay vos paso. Obranan maravilloso na iyo anan di hende. Esnan kendi tabira riba Elohim. So gran misericordianan nota inconsciente. Di su menos donante talentonan. Lobisti faja di alegría. Elohasi melodia. Tenan corazón na Señor. E bendicionan diario. Conosta recibi por di eman di Elohim. Y ribator otro cos muerto de Yeshua, patria de felicidad y el cielo dentro de nos alcance. Mister ta un tema, pa gratitud constante.